Saludos hermanos y hermanas y amigos. Durante este día vamos a hacer tres cosas. Primero vamos a ir a un pasaje bíblico, porque la clase se llama Fundamentos de Teología de Evangelismo. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a mirar dos características de la cultura que queremos alcanzar. Y número 3, vamos a ver 6 barreras para alcanzar a personas en este tiempo de parte de la iglesia. Son las 3 cosas que vamos a hacer hoy. Vamos a terminar a las 2 de la tarde, vamos a almorzar, nos vamos a ir antes que llegue el huracán y vamos a estar felices en nuestra casa. ¿Amén? Okay. La peor manera de aprendizaje es una persona hablando por 5 horas y todo el mundo escuchando. Así que la mejor manera de aprendizaje es que yo voy a hablar y después vamos a hacer dinámicas de grupos en su mesa y vamos a dialogar en su mesa y después yo voy a hablar otra vez y así vamos a pasar el día y se va a pasar así. ¿Está bien? Vamos a la Biblia primero. Yo sé que usted no puede mirar eso, no lo puede ver de allá, pero puede abrir en su propia Biblia, puede mirar. Y está en el libro de Hechos, capítulo 15 y versículo 1 en adelante. Hechos, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Ese capítulo va a ser su tarea, su asignación. Leerlo otra vez cuando llegue a su casa y sacar las aplicaciones misionales de ese capítulo. Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Cuál es el problema que había en la iglesia primitiva? Y a veces cuando nosotros estamos en la iglesia, pensamos que los problemas del 2018 en New Jersey son únicos de nosotros. Pero como vamos a ver este pasaje, estos problemas siempre han existido. Pero cuando Pedro predicó un sermón, ¿cuántos se bautizaron en un día? ¿Y de dónde eran esa gente? Entonces comienza a haber un problema multicultural, porque ahora hay diferentes perspectivas. Ahora hay personas que son judías, que son muy tradicionalistas, que le gusta hacer las cosas de una manera solamente, pero ahora el evangelio está siendo llevado a gentiles que tienen unas características diferentes, que comen diferente, que se relacionan diferente, que tienen una ética sexual diferente, y hay un problema porque los judíos dicen, para que esas personas, los de afuera, puedan ser de nosotros, tienen que tener ciertas cosas. Tienen que hacer ciertas cosas. Vamos a leer el pasaje. Dice, habían algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos. Miren lo que dice aquí. A menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de sustitución. Quite la palabra circuncisión y ponga la palabra vegetarianismo. A menos que ustedes, donde quiera que uno va, hay algo que la gente quiere. A menos que ustedes no hagan esto como nosotros lo hacemos, a menos que no se pongan corbata y saco para predicar, a menos que no se deje el pelo largo si es mujer, a menos que oiga la música que a mí me gusta. Si ustedes no hacen eso, no pueden ser salvos. Entonces, cuando uno quiere imponer preferencias personales y elevarlos al nivel de principios bíblicos, siempre va a haber esto. Esto provocó, ¿qué dice aquí? Un altercado. Y un serio debate. Yo sé que en su iglesia no hay altercados ni serios debates, ¿verdad? Yo sé que en su iglesia todo el mundo se lleva bien y se ama
y se abrazan y todo el mundo está de acuerdo, siempre en todas las juntas. Es más, la junta en su iglesia termina antes de lo que debería terminar. La junta de nombramiento son festivales de amor, no hay ningún problema en eso, y no hay altercados y serios debates. Pablo estaba tratando de ver cómo ganaba gentiles. Y por alguna razón que yo no puedo entender, pero es realidad, la mayor oposición al evangelismo no viene del ateo de afuera, sino del apático de adentro. El que dice, usualmente el que resiste los bautismos es el que no trae gente para bautizar. Usualmente los que más demandan producen menos y contribuyen menos. Usualmente el que más habla es el que menos. Ajá. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Entonces, los apóstoles y Pedro tomó la palabra y dice: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que nos acepta dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Tipo Federico, ¿verdad? Predico pero no practico. Que hagan, pero yo no. No puede ser, más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y entonces viene el texto central para este día. El texto central, este es mi texto. Yo hago 6 campañas de evangelismo por año. Yo veo personas convirtiéndose todos los meses a Cristo, siendo parte del movimiento final que anuncia la venida del Señor Jesús. Yo lo estoy viendo, yo estoy trabajando constantemente con gente inconversa. Este texto que yo voy a leer ahora es mi texto guía. Y yo quisiera que antes que yo me fuera aquí este día, usted lo hiciera suyo también. ¿Está bien? Vamos a leerlo. Leámoslo en voz alta. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerle ¿qué? Obstáculos. Otra versión dice así: por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle ¿qué? Trabas. Ese es mi guía. El trabajo mío no es crear más barreras para que la gente venga al Señor. Pablo y Pedro dijeron: hay ciertas cosas que le vamos a pedir que no hagan. ¿Qué fue? Abstenerse de la inmoralidad sexual y de comer comida sacrificada a los ídolos. Pero yo no le voy a decir que se tienen que circuncidar y un montón de... Hay ciertas cosas que son principios. El problema que nosotros tenemos es que hay una confusión en nuestra mente entre la diferencia entre, apúnteme estas 3 palabras: principios, convicciones y preferencias. ¿Cuáles son las 3 palabras? Principios, convicciones y preferencias. Déjenme explicarles las 3 palabras. Principios son cosas
que son incambiables en ninguna cultura es diferente. El día de reposo es sábado en Australia y es sábado en África. Los 10 mandamientos se aplican, es un principio incambiable. Esos son principios. Esos son los menos. Los fariseos tenían 667 reglas extras. ¿Cuáles son las 3 palabras? Principio. ¿Cuál es el segundo? Convicción son cosas que usted personalmente piensa que debe ser de una manera, pero que usted no le impone a otra persona. Por ejemplo, yo tengo la convicción personal de que para mí la dieta vegetariana es una dieta saludable y yo soy vegetariano. Es mi convicción. Pero yo no fuerzo, impongo a otra persona y lo hago sentir que si él no es vegetariano no es tan espiritual como yo. Yo tengo una convicción de que hay que orar a las 5 de la mañana. Y hay gente que se levanta a orar a las 5 de la mañana y ora 1 hora a las 5 de la mañana. Y está convencido y hay una convicción de que tiene que orar a las 5 de la mañana. El problema es cuando esa persona dice, si alguien no ora a las 5 de la mañana, no es espiritual. La diferencia entre, ¿cuál es la primera? Principio. No se cambia. Número 2, convicción. Y la última es preferencia. Preferencia es, por ejemplo, ¿a qué hora debe comenzar la escuela sabática? Algunas iglesias comienzan a las 10. Otras iglesias comienzan a las 9. Otras iglesias comienzan a las 8. En el mundo adventista hay iglesias que comienzan la escuela sabática a las 12. Hay iglesias que tienen el culto primero y la escuela sabática después. No hay ningún escrito que diga que la escuela sabática tiene que comenzar a las 9:30. Es el sábado, pero no tiene que comenzar a las 9:30. Puede comenzar a las 9:45, puede comenzar a las 9:29. Es preferencia. Ahora, el problema es que nosotros tenemos en la iglesia es que nosotros no hemos sido educados a poner las cosas en la categoría correcta. Por ejemplo, tomar café. Te la voy a poner más fácil. Tomar Coca-Cola. ¿En cuál de las 3 está? Preferencia. Para algunos es convicción. Y para otros son preferencia. Entonces, ese es el problema, porque tomar café para algunos es convicción, para algunos es preferencia y para algunos es principio. ¿Usted entiende? ¿Usted ve cuál es el problema? Hermano dice que beber café Viene una persona a la iglesia, por ejemplo, déjeme darle otro. Traer carne al potluck el sábado. Convicción. Convicción, preferencia Convicción. o principio. A las 3. Si alguien se aparece en su iglesia, por ejemplo, si llega una visita a su iglesia ese sábado, que usted invitó, y la visita llega con un plato de pollo, ¿qué hacen? Hermanos van a decir. Hay hermanos que van a decir, mira, en la iglesia no se trae carne, pero se la come. Para la persona que eso es convicción, ¿qué hace con eso? Se la come. Lo saca de la línea del pueblo. Para la persona que piensa que eso es principio, lo saca. Principio. Para la persona que es convicción, le dice, ¿sabes qué? Nosotros no comemos, no servimos pollo.
En la iglesia. Y le pone un papelito que dice, esta no es la imagen de la bestia, es la bestia. ¿Y para qué es preferencia? Se lo come. Es un voto ya de iglesia. La dinámica entre nosotros, por eso este texto, yo considero que debemos de dejar de ponerles trabas a los gentiles que convierten a Dios. En algunas iglesias la gente no la bautizan a menos que sean vegetarianos. Wow. Yo conozco de una iglesia en un estado cerca de aquí que estaban enojados con la conferencia, porque ellos pidieron un pastor vegano y la conferencia le mandó un pastor vegetariano. Solo por queso, No era vegano, queso y huevo. era vegetariano. Y ellos habían pedido un pastor Vegan. Entonces, ¿cuáles son las trabas El de nosotros que come todo. que nosotros le ponemos a la gente? Hay ciertas cosas, porque Pedro no le dijo, bueno, haga el que quiera, haga lo que le dé la gana y viva como quiera. No, él dijo, hay ciertas cosas que le voy a pedir. Primero, la comida ofrecida a los ídolos, la inmoralidad sexual. Pero ¿cuáles son las trabas? Hay iglesias que a pesar de que la conferencia general, la iglesia adventista en pleno votó, está en el manual de iglesia, de que se puede usar anillo, la persona no lo dejan bautizar si tiene anillo de matrimonio. Independientemente de lo que le diga la iglesia. Yo sé lo que dice, pero nosotros aquí, es una confusión de principio, convicción y preferencia. Pastor, en lo personal y en algunos casos es que algunos hermanitos que llegan nuevos y tristemente a veces pasa el tiempo y ellos no investigan, entonces se dejan llevar los hermanos que ya llevan más tiempo, entonces, y le enseñan eso y ellos piensan que es un principio ya divino. Dicen, no, sí, él era el anciano y me enseñó así. Entonces, ellos no toman el tiempo de investigar, igual que el anillo le digo, no, el anillo, bueno, es un voto ya que la iglesia tomó y lo deja a discreción de los hermanos. Pero hay otro hermano, bueno, que dice que eso es pecado. Como dice un hermano que el beber café, tú puedes perder la salvación. Yo dije, bueno, tampoco vale la sangre de Cristo por un café. Pero eso digo yo, a veces nosotros a los hermanos tenemos que enseñarlo, decirle, no, mire, esto es así. Hay principios que ya, como dice, que eso no se cambian, eso es como el sábado y cosas y nada. Pero hay cosas que son votos, como la comida, son votos de iglesia. En mi iglesia no se come carne. Pero yo estoy seguro que esos que hacen el voto, llevan el pollito, son los primeros que le van a echar. Sí. La definición de vegetariano es uno que come carne escondido. Sí. ¿Cómo se dice fle? Yo tengo un amigo. Yo viajo por el mundo, entonces es interesante, ver pero que mi hija flebeteria. Lo que es en algunos países preferencia y en algunos países convicción. Por ejemplo, en Argentina, la mayoría de las mujeres van con pantalones a la iglesia. Pero como tú predicas, nadie dice amén. Y si alguien dice amén, lo miran mal como que es pentecostal. Yo tengo un amigo que fue a cantar a una iglesia en Venezuela. Y viene una muchacha y le dice, y la muchacha tiene un escote así, que te está saliendo la mitad de los senos, y una minifalda. Y le dice a mi amigo, ¿es cierto lo que yo oí, que en Estados Unidos las mujeres van a la iglesia con pantalones?
So, vamos a entrar ahora al mundo que queremos alcanzar. Entendiendo que mi trabajo no es poner trabas, sino levantar a Cristo. Hay dos desafíos en el mundo que usted y yo queremos alcanzar. Si una compañía de zapatos quiere alcanzar una comunidad, hace un estudio acerca de lo que la gente use. Eso es normal. Entonces, nosotros necesitamos hacer un estudio de a qué gente estamos tratando de ganar. Se te hace más fácil llegarle. Y este mundo que nosotros estamos tratando de ganar, un mundo postmoderno, tiene aquí en Estados Unidos, porque aquí no estamos en Cuba, ni en Puerto Rico, ni en Venezuela, ni en Santo Domingo, ni en México. Aquí estamos en Estados Unidos. Tú tienes que ganar al hispano en Estados Unidos. El hispano en Estados Unidos está rodeado por una cultura que tiene dos características. Y eso tiene implicaciones evangelísticas. Vamos a mirar. Número uno, la gente del 2018 tiene dos actitudes hacia estructuras e instituciones. Número uno, vivimos en un mundo descentralizado que ha demonizado las instituciones. ¿Qué significa descentralización? ¿Qué significa esto? Déjenme explicar lo que significa esto. En el mundo en que usted y yo nos criamos, yo tengo 50 años, yo sé que no parezco de 50 años, pero tengo 50 años. ¿Cuántos tienen mi edad más o menos? Así. En el mundo en que usted y yo nos criamos, era un mundo centralizado. ¿Qué significa eso? Un mundo centralizado significa que cuando usted quería recibir un servicio, usted tenía que salir de su casa para ir a conseguirlo. Déjeme darle algunos ejemplos. Y mire cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20 años. Ha sido por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos van a hacer las cosas rápidas, y lo estamos viendo ahora. Mire, en los últimos 20 años, en los cambios radicales que ha sucedido en el mundo en el que usted y yo vivimos. Vamos a verlos aquí. Número uno. Cuando usted y yo yo me acuerdo de llegar al aeropuerto de Miami, cuando usted y yo éramos jóvenes, yo me acuerdo de llegar al aeropuerto de Miami y no teníamos carro, así que la transportación del aeropuerto a mi casa era un taxi central. Era un área central donde habían taxis y la persona renta el taxi, porque no, usualmente el que maneja el taxi no era el dueño del taxi, sino la compañía era la dueña del taxi. Central, es un lugar central donde uno llamaba y ese lugar central le mandaba un taxi y uno ponía el taxi y llegaba y le pagaba por el tiempo que duraba dentro del carro y le pagaba por las millas que corría. Doble cosa. La compañía más grande de transportación hoy en día no es dueña de ningún carro. Ahora, en vez de estar centralizado en una compañía de taxi, ahora Uber y Lyft, ¿quién es el dueño de los carros? Una persona. Es tu carro, Sí. personal. Tú lo tienes que mantener. Y tú pagas Sí. un tercio de lo que pagabas en taxis. Y te cobran de acuerdo a las millas que vas ahí, descentralizado. Tú lo puedes ordenar en tu teléfono. Número 2, Netflix. Con las películas. No, que... Cuando yo comencé de pastor hace 20 años, nosotros teníamos en mi casa una costumbre los sábados en la noche. En la escuela, la sociedad de jóvenes terminaba, nos hacíamos una rueda, cantábamos al comenzar la semana, orábamos para despedir el sábado, todo el mundo feliz, porque los adventistas son más felices el sábado de noche que el viernes de noche.
No debería ser así, estamos hablando de la verdad. Amigo. Íbamos a un lugar que tenía una tiendita que tenía algo así azul que decía Blockbuster. ¿No? ¿Te acuerdan de Blockbuster? Primero eran VCR y usted tenía que darle el rewind y si no le hacía el rewind le cobraban una multa. Si no había la película, tenía que escoger otro. Después vinieron los DVDs y los Blu-rays y había una compañía pequeñita organizada por un muchacho de 29 años. La iglesia es el único lugar donde nosotros a los jóvenes nos damos responsabilidad importante, pero el CEO de Burger King tiene 35 años, el que comenzó Netflix tenía 29 años, el que comenzó Facebook, que es multibillonario, tenía 22 años. La iglesia es el único lugar donde nosotros le decimos a los muchachos, quédate tranquilos. Y este muchacho pensó, comenzó el internet, vamos a mandar películas por el internet y la gente lo puede bajar y una suscripción. Así que fue de Netflix, que era una compañía chiquita, fue con el dueño de Blockbuster y le dijo al de Blockbuster, unámonos. Y el dueño de Blockbuster dice, el dueño de Netflix en su libro, dice que se me rió en la cara y me dijo que me fuera. Y dijo una frase célebre. El dueño de Netflix, de Blockbuster, dijo, la gente, estas son las últimas palabras de una organización, la gente siempre va a ir a rentar películas a un lugar. ¿Sabe cuántos Blockbusters quedan en Estados Unidos? El último se joya. Uno, en Bend, Oregon. Y la mayoría de ustedes tienen Netflix. ¿Sí o no? Ahí usted tiene a su disposición literalmente miles de películas de todo tipo. Shows, documentales, tiene cosas de televisión. Yo también tengo. Acuérdese, descentralización es la palabra del 2018. En vez de ir a un lugar a conseguir un producto, yo lo puedo conseguir en mi casa donde yo estoy. Universidad de Phoenix es una universidad que no tiene muchos edificios. Si usted quería recibir una educación postgraduado, usted tenía que ir a una universidad y matricularse y quedarse en el dormitorio. Pero si usted ahora quiere sacar un título postgraduado, puede sacar una maestría, puede sacar un doctorado en payamas en su casa, mirando a través del internet, mandando las asignaturas por internet, todo por correo. Usted puede estar mirando y hablando con el profesor desde su computadora en su casa, no tiene que salir de su casa. La institución donde la gente tenía que ir, otras opciones. Cash App. Si usted quería depositar un cheque 20 años atrás, ¿qué tenía que hacer? Ir al banco que está abierto entre las horas de las 9 y las 4. Pero si usted quiere depositar un cheque ahora, ¿qué tiene que usar? Una foto. Una foto, ya lo envió. Usted le toma una foto en su teléfono y está depositado. Usted sabe que le hicieron una pregunta a los millennials, son los jóvenes. Anti-instituciones, anti-estructuras. Una de las estructuras que piensan que se quieren aprovechar de ellos son los bancos. Acaban de darle una multa. ¿Cuántos son de Wells Fargo aquí? ¿Cuántos son? Tienen
una multa al banco suyo de 2 puntos.